Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto
Amada iglesia, qué gusto una vez más saludarles. Qué bueno que puedan conectarse a través de este servicio online, que por las diferentes redes sociales podamos unirnos para aprender y crecer en la palabra de Dios, porque sabemos que solamente en su palabra nosotros encontramos sabiduría, solamente en sus palabras conocemos a Dios, y por medio de su palabra también el Espíritu Santo va transformando nuestro ser y nos va moldeando a esa imagen, ese varón perfecto, a la imagen de Cristo. Y hoy quiero hablarles, dentro de la temática del mes de septiembre, una prédica que he titulado Cristo, refugio seguro. ¿Sabe que existe en Colorado un refugio en la montaña Cheyenne, que es del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica? Y este lugar ha sido catalogado como uno de los lugares o refugios más seguros del mundo. Y fue construido entre 1958 y 1961 durante la Guerra Fría. Supuestamente este refugio soporta ataques con bombas nucleares, con armas químicas y biológicas, y se mantiene por sí mismo sin ayuda externa durante 24 meses. Puede tener agua, energía, alimentos. Está preparado, incluso hay hospitales, hay centros de entretenimiento, farmacias, todo dentro, hasta una capilla hay dentro de ese refugio. Y está hecho en la montaña, en el corazón de la montaña, dentro en la roca. Esta entrada principal de este refugio tiene alrededor de 540 metros, los cuales nos van a llevar hasta 2 puertas que están preparadas contra explosiones. Y cada una de estas puertas pesa alrededor de 23 toneladas. Todo esto rodeado en su exterior por 600 metros cuadrados de granito. Este ha sido catalogado como uno de los lugares más seguros del planeta, donde ante cualquier ataque, ante cualquier alerta, cualquier alarma, se puede huir hasta allá. Pero este refugio tan seguro, uno de los mejores del mundo, hay un problema. Porque es que si aquí en Venezuela llega a pasar una catástrofe, aquí en Venezuela hay un terremoto, por ejemplo, un ciclón o cualquier otra situación, nosotros no vamos a poder llegar allí. Ahora, no vamos primero a poder llegar ahí, pero tampoco vamos a poder llegar a tiempo. Imagínense ustedes desde Venezuela poder ir hasta Colorado. Y lo más probable es que no lleguemos a tiempo y que tampoco nos dejen entrar cuando lleguemos a ese lugar. Es decir, que para nosotros y para muchas de las personas de todo el mundo, este refugio no sirve para nada. Servirá para ellos, servirá para el presidente de los Estados Unidos a lo mejor, servirá para algunos líderes militares, servirá para los que trabajan dentro de ese refugio, familiares, algunos, pero no sirve para todo el mundo. En sí, este refugio será muy seguro, pero para nosotros no nos sirve. Pero hay otra cosa, que este refugio no nos sirve para aliviarnos con los problemas del día a día de nuestra vida, con todas estas dificultades, enfermedades, el rechazo, cuando sufrimos de falso testimonio, cuando atravesamos pruebas o estamos a través de lutos, cuando tenemos problemas familiares, este refugio no nos puede proteger. Cuando estamos en esa situación, este refugio no va a poder brindarnos la ayuda que tú y yo necesitamos. Cuando estamos en estos problemas, cuando aparecen todas estas situaciones que engloban nuestra vida, que nos turban, tenemos que ir al lugar más seguro que existe, no solamente en el mundo, sino en todo el universo. Y es ese refugio que Dios ha asignado para su iglesia, que es Cristo Jesús. Solamente Cristo es el refugio seguro para el creyente y para el mundo, para todo aquel que mire esa cruz. Solamente Cristo es el refugio seguro. Y tenemos que comenzar con esta premisa para que podamos entender y valorar ese gran redentor que Dios ha enviado por cada uno de nosotros. Y quisiera que podamos leer en Josué capítulo 20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: habló Jehová a Josué diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a algunos por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y les darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y su casa y a la ciudad a donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Pues vamos a ponernos un poco en el contexto del pasaje de Josué. En Israel el homicidio obviamente era penado con la muerte, pero la única excepción que había hecho Jehová, que le había dado a Moisés esa instrucción, era de si el homicida lo hacía de una manera involuntaria, si la persona por algún accidente lo había hecho. Por ejemplo, si había dos personas que estuviesen trabajando talando algún árbol y si uno de los que está talando corta el árbol y la cabeza del hacha cae sobre la persona y lo mata, pues era un asesinato involuntario. Esta persona no tenía conflicto con ella, simplemente estaban trabajando y hubo un accidente. Pero la familia del que fue asesinado podía vengar la sangre de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que cumplía estas ciudades de refugio? En el que el homicidio involuntario tenía que huir hacia una de ellas para poder librarse de que cobraran la sangre, de los familiares cobraran la sangre del que murió. Vamos a ver ahora unas características generales de las ciudades de refugio que nosotros podemos ver, tanto en la palabra de Dios como en libros históricos, y es que fueron establecidas por Dios y no por Moisés. Estas ciudades no podían ser cambiadas. Dios le dio las instrucciones a Moisés de cuáles deberían ser las ciudades, no podían variar, no podían ser a la decisión de cada uno que alguien quisiera, simplemente establecidas por Dios. Todos podían tener acceso a ellas. Una segunda característica que vemos, era fácil llegar a ellas porque estaban ubicadas cerca de las poblaciones hebreas. Estaban ubicadas estratégicamente para que todo aquel que tuviese algún inconveniente, que le sucediera algo de un homicidio involuntario, pudiera huir. Estaban ubicadas porque era que apenas sucediera eso, tenía que huir porque la persona lo podía perseguir. Si lo alcanzaba, lo asesinaba. Y ese era el juicio que se emitía. Pero esta persona, al llegar a la ciudad de refugio, no podían tocarlo. Según algunos historiadores, dicen que estaban ubicadas entre 110 kilómetros aproximadamente cada una de las ciudades. Es decir, tenían fácil acceso a ellas. Estaban abiertas, según también dicen algunos historiadores, la Biblia no lo especifica, pero algunos historiadores señalan que estas ciudades estaban con sus puertas siempre abiertas. Y como nosotros podemos ver en el versículo 9, dice que era para los hijos de Israel y para los extranjeros. Estas ciudades de refugio servían para todos y eran abiertas para todos, completamente todos tenían acceso a ese lugar. De manera que todo aquel que fuese de Israel o fuese extranjero podía refugiarse allí y iba a encontrar abrigo y sustento dentro de la ciudad. El que mataba a alguien accidentalmente y no huía a estos refugios podía ser asesinado por los familiares sin ningún problema, porque, como les dije, era la manera de juicio que se emitía en ese momento. Pero ahora yo quiero que estas características de las ciudades de refugio podamos compararla o ponerla
a la luz del papel de Cristo, porque nosotros debemos entender que todo el Antiguo Testamento nos apunta hacia Cristo. La Biblia es una sola historia donde todo nos va a llevar hacia Cristo. En el Antiguo Testamento es el anunciado y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa palabra, y es donde conocemos a ese Dios hecho hombre que vino a morir por cada uno de nosotros para darnos la salvación, y luego nosotros le conocemos y por medio del Espíritu Santo nos hace cada día vivir en Él y para Él. Y quiero que veamos la primera característica. Dijimos que la ciudad de refugio fue asignada por Moisés, y Cristo es el refugio designado por Dios para el creyente. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo y señaló para el creyente que ese era el único refugio para salvación donde debía ir. Solamente el que mire hacia Cristo es el que va a encontrar salvación. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros somos pecadores, pero en Él, en Jesús, somos santos. Nosotros somos rebeldes, nosotros nos rebelamos contra Dios, pero en Él somos justificados. Nos imputaron la justicia de Cristo. Somos esclavos, éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos redimió, nos compró y nos sacó de allí con el costo de su sangre. Él es el refugio seguro designado por Dios para todo aquel que cree en Él. Jesús es el profeta, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el rey que gobierna nuestra vida completamente. Pero ahora vemos una segunda característica, que era que tenían fácil acceso y estaban ubicadas estratégicamente. Y Cristo es un refugio fácil de alcanzar para todo aquel que le busca, en cualquier lugar, en cualquier país, porque Él siempre está cercano. No lo limita un espacio, no lo limita un lugar, no lo limita una población o alguien específico. Él está para todos y todas los que quieren buscarle sinceramente en arrepentimiento. Claman a Él y Él prontamente podrá socorrerlos y darles la salvación. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Mateo 11:28 Jesús dijo: venid a mí todos, absolutamente todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente en Cristo podemos descansar, solamente en Cristo va a encontrar reposo en nuestra alma. Él es el refugio para todo el que va hacia Él. Para todo aquel que lo busca en arrepentimiento. No, dice el Señor, que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Y si tú hoy te acercas a Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón por tus pecados y pidiéndole al Espíritu Santo que pueda obrar en ti el nuevo nacimiento, Él se convertirá en tu refugio seguro. Él se convertirá en el refugio de tu vida, de tu alma, de tu corazón. Una tercera característica que nosotros podemos ver es que Cristo es un refugio cercano. Con solo clamar a Él hay salvación. Él está cercano a todos los que claman a Él. La justicia de Dios por medio de Jesucristo está cerca. Pero Jesús no solamente está cercano para salvación, para limpiarnos nuestros pecados, no solamente está cercano para eso. Jesús está también cercano en la tentación, en nuestra prueba, en nuestra adversidad, en nuestros tiempos de culpa, en el rechazo, en el maltrato, cuando tenemos inseguridad por el futuro, en nuestra enfermedad. Él está allí cercano con nosotros para sostenernos y para alentarnos.
para decirnos que Él es el único sustento que nuestra vida necesita. Jesús no solamente está para salvación, Él está para salvación en todos los sentidos, para rescatarnos del mayor problema que era nuestro pecado, pero para rescatarnos de nuestras angustias y adversidades. A toda hora nosotros podemos clamar a Él y podemos encontrar el abrigo y el sustento de nuestras vidas. Dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice en el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No hay otro lugar más seguro en el mundo donde nosotros podamos huir. No hay otro lugar sino solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo siempre está con nosotros y está cercano de nosotros. En la prueba, en la tentación, clamemos a Él, porque Él nos ayudará, Él nos librará, Él nos dará la fortaleza que nosotros necesitamos. Pero Cristo siempre está atento a nosotros. Nunca cierra sus puertas. Este Cristo nunca duerme. Imagínese usted si llegaba a la ciudad de refugio, la persona corría, pero lo que llegaba, la puerta estaba cerrada, o si estaba abierta, o siempre estaban abiertas, pero si la persona llegaba y el anciano estaba durmiendo, o el anciano estaba ocupado, o el anciano estaba molesto, no quería atender a nadie, tenía que esperar allí, o si quedaba fuera sin tener una sentencia, lo podían asesinar. Pero Cristo no duerme. Jesús siempre está atento a tu clamor y a mi clamor. Él siempre está allí cuando tú y yo lo necesitamos. Y dice Juan capítulo 6 versículo 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nadie en este mundo podrá decir que fue rechazado por Jesús. Nadie en este mundo ante el trono va a poder decir que fue rechazado por Cristo. Porque todo aquel que mira hacia Él y que corre hacia Él va a encontrar la salvación, porque Jesús lo va a agarrar, lo va a abrazar y va a transformar toda su vida. Cristo no duerme, nuestro Dios no se cansa, Él nunca está de mal humor. Él siempre está atento al clamor de sus hijos, siempre está dispuesto a escuchar nuestra voz cuando nos acercamos para confesar nuestros pecados, pero también cuando nos acercamos para poder derramar sobre Él nuestras penas, nuestras angustias, nuestros dolores y encontrar en Él el consuelo de nuestras vidas. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá el que guarda a Israel. En todo tiempo, amada iglesia, aun cuando nosotros creamos que no, aun cuando vemos las situaciones adversas que nos están golpeando, que creemos que todo se está tornando peor en nuestras vidas, el Señor está escuchando nuestro clamor. Él no duerme, Él no desprecia a sus hijos. Y esto tiene que darnos seguridad y convicción y tranquilidad. Cristo es un refugio que nunca cambia, que no se envejece. Este refugio no pasa de moda, aunque muchos crean que Jesús es moda. Este refugio no pasa de moda porque el refugio que yo le hablaba en el comienzo de la montaña Cheyenne ya está pronto por cerrarse porque ya no es funcional. Jesucristo no se vence nunca. Él nunca va a pasar de moda. Otra es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ya Él se dio por nosotros, ya Él murió por nosotros. Ya lo que nosotros debíamos pagar, Él lo pagó.
Él es nuestro sumo sacerdote que vive y reina para siempre, porque la persona al morir, el sacerdote del lugar, de la ciudad de refugio, tenía que salir. Pero nosotros cuando estamos en Él no tenemos que salir, podemos estar completamente y eternamente con Él y para Él. Y esa es la promesa que Él nos ha dado, que un día vendrá por su iglesia y estaremos para siempre con Él. No tenemos que huir, no tenemos que irnos. Él ya murió, pero resucitó y vive y reina por siempre y para siempre. Cristo está continuamente intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Cristo es nuestro único refugio seguro. Fuera de Él no hay nada. Él es el único camino, la verdad, no una verdad. Él es la verdad y la vida. El único camino para ir al Padre. La única verdad para conocer al Padre y la única vida que puede levantar a los muertos y darnos vida eterna junto con Él. Pero ahora yo quisiera hablarles de la excelencia de Cristo sobre estas ciudades como refugio, porque hemos visto toda esta característica de cómo Jesús obviamente es mucho más excelente, aunque redunde, excelente refugio para el cristiano. Pero ¿sabe algo? Las ciudades de refugio protegían a los que eran inocentes del homicidio. Pero Cristo murió por los culpables. Cristo murió por los pecadores. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo murió por los idólatras, por los fornicarios, por los adúlteros, por los afeminados, por los homosexuales, por los codiciosos, ladrones, avaros, estafadores, calumniadores, borrachos, los mentirosos. Cristo murió por todos ellos, pero eso sí, cuando se encuentran con Él, cambian su vida y su manera de pensar, porque Él los jala hacia Él, Él los llama hacia Él para transformarlos, renovarlos y darle una vida nueva. No importa la condición en que estés, corre a Él y encontrarás el perdón y Él te limpiará de tus pecados, pero cambiará tu manera de pensar. Por medio de su palabra y su Espíritu Santo renovará tu mente para que dejes lo que te ata al mundo y puedas aferrarte a su palabra, a sus promesas. Nosotros nos rebelamos contra Dios voluntariamente. Y esa es una gran diferencia. Nosotros no buscamos a Dios, hacíamos lo malo. Pero Cristo murió por su pueblo, por su iglesia, y Él los llamó para salvarnos y darnos vida nueva y vida eterna. Al estar en Él, Él va a renovar nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón para que miremos a Él. Hoy yo te invito a que vengas a este refugio seguro, que puedas abrazarte a Él y que puedas encontrar en Él la seguridad de tu vida. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba de esta agua de vida. Y mejor aún, porque quedarás más que saciado, porque dice que de ti brotarán ríos de aguas de vida. Todo aquel que esté hambriento y sediento, venga a Él y será saciado. Déjame decirte que lo peor que nosotros podemos hacer es confiar en nuestros talentos, confiar en nuestro dinero, confiar a lo mejor hasta en nuestra familia, en mi trabajo, en mi posición. Lo peor que nosotros podemos hacer es confiar en esas situaciones, en esas cosas que son pasajeras y son vanas. Porque todo eso se desvanece. Pregúntale a muchos. Y aún en esta cuarentena, ¿cuántas personas no han perdido muchas cosas? Pero lo único que nos puede sostener y mantener es cuando tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Es cuando nosotros sabemos y confiamos al Dios que nosotros servimos y adoramos. Déjame decirte que nada material puede tener el gozo eterno. Cristo pagó nuestra cuenta y nos dio su justicia. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, del mundo y sus pasiones. Ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús.
No hay ninguna obra en ti y en mí que pueda salvarnos. Solamente por fe en Cristo. Porque todos en algún momento vamos a morir, pero la diferencia está en dónde pasaremos nuestra eternidad. En Cristo tienes una eternidad segura, y aun cuando tú digas, pero es que aquí en la tierra no veo mejora, no veo que las cosas van a mejor, no importa en este momento. Si sigues sosteniéndote en Cristo como fe y esperanza de tu vida, todo lo vas a poder soportar, todo lo vas a poder sobrellevar, pero nada de esto se compara a la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús cuando estemos allá en la gloria con Él. Ahora, para terminar, yo quisiera darte los significados de estas ciudades de refugio y ver cómo en estas palabras nosotros podemos también ver a Cristo. Y la primera ciudad que podemos ver es Cedes, y significa lugar santo o justicia. Y en Cristo nosotros, al venir hacia Él nos da de su justicia y perdona nuestros pecados. Los injustos éramos nosotros. Cristo se entrega por nosotros, muere por nosotros y nos da de su justicia, y por eso el Padre nos ve justo. Él es el refugio para todo aquel que ha pecado. El único que puede solventar el problema que tenemos los hombres con Dios, que es nuestro pecado, es Cristo Jesús. Él es santo y en Él mora la justicia. El segundo nombre de la segunda ciudad es Siquén. Y esta traducción se puede dar como hombro. Y nosotros en Cristo podemos encontrar un amigo en quien podemos descansar y depositar todas nuestras cargas. Fíjese cómo dice la parábola de la oveja perdida, que deja las 99 y va y busca a su oveja perdida hasta que la encuentra gozoso y la coloca sobre su hombro y la lleva al lugar seguro. Cuando te sientas cansado, abatido, cargado, pero aún cuando sales huyendo, Cristo te va a buscar y te va a encontrar y te llevará sobre sus hombros para consolarte, para sanarte, para curarte, para que tú puedas descansar completamente en Él. Él da descanso a todos aquellos que están agotados, a todos aquellos que ya están cansados con las aflicciones de la vida. Una tercera ciudad de refugio es Hebrón, que se traduce como comunión. Y nosotros tenemos comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Tenemos a Cristo cercano en nosotros, pero también nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos. Y debemos tener comunión con nuestros hermanos. Y más aún, en esta época, en esta temporada, en medio de esta pandemia, debemos tener comunión con nuestros hermanos para cuidar y velar también de ellos, de sus necesidades. Y poder ayudarnos con lo que podamos. Poder ayudarnos entre todos. Y unirnos en ese amor fraternal. Pero también aquellos que se sienten solos, sin familia, sin hogar, desamparados. Déjenme decirle que en Cristo encontrarán la mejor familia que puedan tener. Aquel que está sin hogar, en Cristo puede encontrar esa comunión con el Padre, comunión con Cristo y con su Espíritu Santo, y aún comunión con los hermanos de la fe, que somos la gran familia de Dios. Una cuarta ciudad es Becer, y esto significa fortaleza, fuerte. Y en Cristo nosotros tenemos protección y victoria. Por medio de Él nosotros alcanzamos la victoria. Porque Él es el que pelea y va al frente de cada uno de nosotros. Cristo es un refugio para todo aquel que está indefenso, para todo aquel que no tiene ayuda, para todo aquel que no tiene fuerzas. Dice el Proverbio 18:10,
Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dios es suficiente para sostenernos. Él es una torre y castillo fuerte que nos cobija, que nos protege cuando estamos en la aflicción y en el dolor y en la angustia. Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Dios sabe lo que estamos padeciendo. Él no es un Dios indiferente. Él es un Dios cercano y más cercano de lo que nosotros creemos. Una quinta ciudad es Ramot y significa exaltado y altura. Cristo, por la gracia de Dios, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y a lo mejor las aflicciones de este mundo nos hacen estar cabizbajo. Aún nuestro pecado nos hace estar cabizbajo. Pero nosotros debemos de entender algo muy importante. Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sigamos creciendo en la fe, en doctrina, en santidad. Pongamos nuestra mira en lo santo, en las cosas de arriba. Y como les dije, entendamos que nada de las aflicciones que pasamos por este mundo se compara con la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús en nuestra eternidad. Sexta y última ciudad, Golán, significa separado. Todo aquel que cree en Cristo ha sido separado y apartado para Dios. Es parte de la familia de Dios. Así que cuando venga la tentación, esos placeres de la vida, las ofertas del mundo, nosotros podemos entender y debemos de actuar como hijos de Dios y apartarnos de todo aquello que va en contra de su ley, que va en contra de su palabra. Debemos estar sujetos a su Espíritu Santo y guardando su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones para que cuando venga la tentación y la aflicción, cuando venga la prueba, nosotros podamos vencer. Hemos sido apartados. Él llamó un pueblo, lo hace santo. Él llamó un pueblo para trabajarlo, para formarlo, para que cuando Él venga por su iglesia pueda llevarse una novia perfecta, pura y sin mancha. Preservados somos por medio de su Espíritu Santo. Amigo, déjame decirte que el único refugio seguro en el que puedes encontrar salvación, en el que puedes salvarte de esa ira de Dios por nuestras rebeliones, es en Cristo Jesús. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y este es el tiempo de buscarlo. Este es el momento donde lo puedes encontrar. Él sigue con las puertas abiertas. Él sigue esperando que tú vengas y corras a Él y encuentres refugio para tu vida. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Refúgiate en Cristo y encontrarás la salvación de tu vida, el consuelo para tus dolores. Encontrarás la calma y la paz y el gozo que en nada lo vas a poder encontrar, ni en vicios, ni en adicciones, ni en mujeres, ni en dinero, ni nada. Todo lo podrás encontrar solamente en una persona, que es Cristo Jesús. Y asegúrate de que en tu eternidad puedas estar tranquilo, en paz y seguro en los brazos del Señor. Refúgiate en Él, porque Cristo es nuestra esperanza. Solamente Él es nuestra salvación. Permíteme orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú renuevas nuestras fuerzas. Y aun cuando nos sentimos cansados, aun cuando estamos abatidos por las aflicciones del día a día, es tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos levanta. Es tu Espíritu Santo que tu palabra la siembra en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos descansar completamente en ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto nuestra mirada en las cosas terrenales, en lo pasajero y no en ti. Haznos entender que solamente tú eres nuestra paz, nuestro consuelo y nuestro refugio.
Que solamente en ti haya reposo en nuestra alma, que solamente en ti estamos seguros y que solamente en ti podemos estar tranquilos aún en medio de la prueba. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro castillo fuerte. Y yo te pido por todo aquel que no te conoce, que está escuchando o viendo este mensaje, que tú puedas obrar en su vida el nuevo nacimiento y que pueda tener un encuentro contigo y que tú puedas transformar su mente, su corazón y te conviertas en el refugio de salvación de su vida y que puedas renovar toda su mente y su corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Guarda esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.